Muy buenos días, parroquia. La paz de Dios sea con todos ustedes. Les deseo que hayan tenido una semana excelente y que en este fin de semana también hayan podido disfrutar de la bendición de Dios y que su salud continúe estando en las manos de nuestro Señor Jesús. Hoy, domingo 14 de febrero, además de celebrar el Día de la Amistad, felicidades a todos y a todas, celebramos también el Domingo de la Transfiguración, ese momento en que nuestro Señor Jesús se transfigura y revela su identidad y la comparte en el Monte Tabor con sus discípulos. Y hoy, a través de la Escritura, nos las comparte una vez más a nosotros. De Sión, perfección y hermosura de Dios ha resplandecido. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los secretos, tú ves los pensamientos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos y falsas. Pero si confesamos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros, Dios, fiel y justo, nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Observemos silencio para reflexión y examen de conciencia. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su inmensa misericordia, ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros. Y por sus méritos, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro, llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo, y por su autoridad, yo les declaro a ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios, en la montaña mostraste tu gloria en la transfiguración de tu Hijo. Danos la visión de ver más allá de nuestra confusión, de nuestro mundo, y alcanzar a ver toda tu gloria. Por tu Hijo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. La primera lectura de la mañana de hoy la tomamos del segundo libro de Reyes, el capítulo 2, los versos del 1 al 12. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo:
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron para Betel. Y saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él les respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, de las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y esto es palabra del Señor. La salmodia para hoy, domingo de transfiguración, es el Salmo 50, versos del 1 al 6. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta que se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los carros de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura la leemos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio para hoy, domingo de transfiguración, lo leemos según el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, los versos del 2 al 9. Gloria a ti, oh Señor. 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Una vez más tengo que empezar haciendo alusión al leccionario litúrgico que nosotros utilizamos para dirigir las predicaciones y tener nuestras meditaciones semanales y diarias. Y hoy el leccionario nos trae a esta grande celebración que llamamos la transfiguración de Jesús. Y en este evento, en esta manifestación de Dios en su Hijo Jesús, es en la que nosotros ponderamos en la mañana de hoy, y nos acercamos a ver cuál es la pertinencia que tiene este suceso en la vida del cristiano y cómo se manifiesta y extiende sus ramas para llegar también a aquellos y aquellas que no están en una vida de iglesia, de comunidad, como lo estamos nosotros. Así que el evento de la transfiguración y la prédica de hoy nos invita a todos, no solamente a los que practicamos la fe en las comunidades de fe, sino a aquellos que hoy nos ven a través de las redes sociales y es la primera vez que tienen un acercamiento a la palabra de Dios. A ti también te estrechamos nuestra mano, la parroquia El Mesías y la parroquia Nuestro Salvador, para que también disfrutes de las bendiciones que Dios reparte a todos aquellos que prestan atención a la palabra de Dios y llenan su corazón con su voluntad. Así que también nos alegramos junto a la celebración de transfiguración de tener en el panorama a Moisés y a Elías, profetas que marcaron el camino del pueblo y dieron una esperanza firme y una esperanza que llenó el corazón del pueblo de Dios en los momentos de mayor necesidad. Pero fíjense que en el relato tenemos la aparición de Moisés y de Elías, que en el relato de Elías y de Eliseo tenemos una magnífica explicación o ilustración del poder de Dios. Vemos un flamante carro de fuego que se lleva a Elías envuelto en un torbellino. Notamos que el río Jordán se divide en dos para que Elías y Eliseo puedan pasar en seco. Vemos cómo Eliseo recibe esa doble porción de bendición que le solicitó a Elías. Y Elías le dijo: si puedes ver cuando Dios me lleve, entonces te será concedido. Y él vio cuando Elías fue tomado en el carro de fuego y ascendió al reino de los cielos.
Y estos detalles, al menos a mí, me llenan de alegría, me llenan de gozo, porque veo cómo Dios Padre manifiesta su autoridad para que nosotros, para que usted, para que todo aquel que lee esta palabra tenga entonces una esperanza, tenga un consuelo y pueda recibir bendición de que Dios tiene el control de todo lo que está a nuestro alrededor y que también tiene compasión y misericordia de aquellos que solicitan a Dios paz y bendición. Pero también es importante, fíjense, que nosotros veamos no solamente la acción de Eliseo, sino ahora moviéndonos a la transfiguración, a los discípulos, a Jesús en el monte, que se aluda que es el monte Tabor, y así lo voy a dejar. Estaban en el monte Tabor y Eliseo acá viendo cómo Dios manifiesta y se lleva a Elías. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos aporta Eliseo? ¿Qué es lo que nos aportan los discípulos? Porque yo creo que aporta mucho más que aquello que nos presenta la lectura de Eliseo no querer dejar ir a Elías y diciéndole, no, para donde tú vayas yo voy contigo, porque quería permanecer con su maestro. Y entonces vemos a los discípulos que están en el monte Tabor con Jesús. Viene uno de ellos y le dice, vamos a hacer 3 chocitas aquí, nos quedamos y no tenemos que regresar allá abajo, porque aquí todo está bien, todo está chévere. Oiga, la acción de Eliseo, ¿por qué? La acción de los discípulos permanecer en la Epifanía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la relación que había entre Elías y Eliseo y la relación que había entre los discípulos y Jesús era una que les era suficiente y llenaba el corazón de ellos. Se sentían seguros, se sentían conformes, se sentían muy chévere. ¿Y quién verdaderamente como seres humanos quiere desprenderse de aquella persona a quien ama? ¿O quién quiere alejarse de un lugar en donde se vive en paz, en armonía, en equidad y en justicia? Vemos la humanidad y cómo nos atrae a permanecer en estos lugares seguros en que nosotros nos sentimos. Pero la transfiguración es más que ver el esplendor de las ropas de Jesús, que escuchar la voz de Dios, que poder ver físicamente a 2 grandes profetas como Elías y Eliseo. Realmente en la transfiguración Dios, a mi parecer, Dios está trabajando algo mayor de lo que hemos visto anteriormente. Está Dios revelando no solamente su poder, sino su carácter y su propósito, no solamente en Jesús y en lo que sucede con Elías y Eliseo, sino dejándonos saber a usted y a mí, que hoy escuchamos, que ese que está allí en el monte Tabor es su Hijo. Dejándonos saber que su propósito se manifiesta en Jesús para que nosotros lo tengamos cerca y podamos comprender cuál es la voluntad de Dios Padre para con nosotros y nosotras, que somos sus hijas y sus hijos. Lo que se nos revela no es una cápsula de información con una ecuación E es igual a M por C a la 2.
No, lo que se nos está revelando a nosotros es la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de transformarlas, transfigurar nuestro diario vivir por completo. Eso es lo que se nos acerca hoy. Dios nos dice que para nosotros poder tener la experiencia de la transfiguración hoy en el 2021, hoy domingo 14 de febrero, que también celebramos el Día de la Amistad, Dios les bendiga y Dios añada a sus vidas todo aquello que anhela su corazón. Y Dios nos invita a que escuchemos a su Hijo. Y una vez que escuchamos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que repensar nuestra vida. Tenemos que ver nuestra vida a la luz de Dios y a través de lo que Él nos comunica. ¿Qué nos comunica Dios en esta mañana con la transfiguración de su Hijo Jesús? Que Él está presente con nosotros, que Él ve nuestra necesidad, que Él conoce nuestro pensamiento y ve nuestro corazón. Y por eso nos dice, escucha a Jesús, haz caso y obedece a mi Hijo, porque lo que Él te dice, y así dice en Apocalipsis, son palabras verdaderas, fieles, en las cuales nosotros podemos confiar que nuestro diario vivir y nuestro porvenir está en las manos de Jesús. Y este es el detalle que hace que los discípulos regresen con Jesús. Y este detalle también lo podemos ver en Elías y en Eliseo, cuando Eliseo entonces regresa al lugar donde estaba con Elías antes de que él partiera, para continuar la acción profética en medio del pueblo en beneficio común de otros y de otras. Y esto verdaderamente es una decisión definitiva, trascendental en nuestras vidas. Cuando nosotros sentimos que Dios se acerca a nuestro corazón y escuchamos fielmente un susurro o sentimos algo dentro de nuestros corazones, la cual nos dice, yo estoy aquí contigo, ten paz, descansa. Eso es lo que tenemos que considerar en la transfiguración. Que este momento definitivo en nuestras vidas nos invita a tener a Dios en nuestro corazón, pero de la misma manera que los discípulos bajaron con Jesús del monte Tabor, nos lleva a nosotros a tener en consideración que la obra de Dios se manifiesta en aquellos y en aquellas que necesitan dirección. No voy a entrar en detalles qué necesitaba Eliseo o qué necesitaban los discípulos. No voy a entrar en detalle que nosotros necesitamos hoy como iglesia, como parroquia, como personas que hoy por primera vez nos acercamos a la palabra de Dios. Eso lo sabemos nosotros en nuestros corazones y en nuestras mentes y lo tenemos bien presente. Pero la transfiguración de Jesús en medio de nuestras necesidades y quehacer diario nos ayuda a vivir en la plenitud de una relación con Dios y con los demás. La transfiguración de Jesús nos ayuda a vivir en plenitud una relación con Dios y con los demás. Ahí vemos el propósito de Dios encarnado, hecho para nosotros, que necesitamos vivir en comunidad, que necesitamos vivir en paz, que necesitamos comprender al otro,
que necesitamos que el otro nos comprenda a nosotros, que necesitamos compartir amor, porque estamos en necesidad de amor. Y así sucesivamente. La transfiguración, hermanas, hermanos, lo veo que hoy nos sirve a nosotros como un umbral, una puerta, el cual Dios nos está invitando a nosotros a atravesar, a cruzar. La transfiguración en el tiempo litúrgico se convierte en el umbral entre la Epifanía y la Cuaresma, que inicia este miércoles 17, donde vamos a estar a las 7:30 aquí en la parroquia Nuestro Salvador, teniendo un servicio de miércoles de ceniza y compartiendo la experiencia de tener a Dios como filtro para acercarnos a la Semana Santa. Así que nos invita tanto el leccionario como la transfiguración, la palabra de Dios, a meditar que cuando pasamos este umbral, nuestras fuerzas como seres humanos o nuestro conocimiento no es lo que es indispensable. Lo que es indispensable cuando recibimos la palabra de Dios y cruzamos de la Epifanía a la Cuaresma, o pasamos de una vida de estar en ausencia con Dios a tener su presencia. Lo único que es indispensable es la fe. La fe. Y al ser algo que no está en nuestras manos, que no podemos controlar, sino que está en las manos de Dios, en su control, que proviene de ese amor insondable del corazón de Dios. Entonces, cuando tenemos esa fe, es que podemos cruzar el umbral y tomar ese paso para transformar la vida, para tomar decisiones como familia, para tomar decisiones firmes en la sabiduría de Dios, de qué es el próximo paso a tomar en relación al destino de nuestros hijos o su futuro, cuál es el próximo paso que vamos a dar como parroquia, como familia de fe. ¿A dónde vamos a dirigirnos? ¿A dónde vamos a llevar el Evangelio de Dios? Que sea necesario y que hayan oídos para que escuchen la verdad y la esperanza del Evangelio de Dios. La fe, hermanos y hermanas, la fe es una relación de confianza y obediencia a Dios y solamente a Dios. Al cruzar, somos invitados a experimentar una transfiguración, un cambio de pensamiento, una manera nueva de cómo acercarnos al otro y a la otra y de cómo expresar nuestra fe. Ahora no somos nosotros a quienes presentamos, sino ahora presentamos a Dios. Cuando Jesús se transfiguró, presentó a sus discípulos quién es Él, Dios. Y así nosotros, cuando nos presentamos luego de nuestra transfiguración, entonces presentamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, comprendemos al prójimo y llevamos esperanza y consuelo. Ahora, esto nos lleva entonces a bajarnos, hermanas y hermanos, de los escalones en que estamos parados. Nos lleva a entrar, a vivir confiados en las realidades que Dios nos presenta. Pero también nos lleva a vivir confiados de que tenemos que llevar este mensaje al mundo
y no conformarnos a lo que este mundo de hoy presenta como alternativas de vida. Ustedes saben ya cuáles son esas alternativas de vida, pero yo voy a traerles otras más al ruedo de la conversación. Está el consumismo desmedido, la explotación laboral y la explotación infantil, la indiferencia por el viejo y la indiferencia por el pobre. La transfiguración nos lleva a vivir atentos a estas situaciones que aqueja profundamente a la comunidad. En la transfiguración, el Señor nos lleva a considerar al otro y a la otra. Así como Jesús se dio en palabras y obras, en alma y en espíritu, en mente y en cuerpo, nosotros somos llamados y llamadas a darnos también al prójimo de la misma manera, compartiendo todo lo que Dios deposita en nuestras vidas para sostenernos en una relación saludable con Él. Dios es solamente conocido, hermanos y hermanas, cuando se practica o donde hay piedad, donde el conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús proclama esperanza y perdón de pecado, y en donde se habla de la salvación a la vida eterna. A Dios lo encarnamos cuando compartimos paz, cuando compartimos amor, cuando sentimos el dolor del hermano y de la hermana en nuestro cuerpo, cuando nos indignamos por las desavenencias e injusticias que ocurren en la sociedad. Y esto puede solamente llevarse a cabo en donde está, entonces, donde se encuentra la vida forzada, en donde las gentes son empobrecidas y en donde los niños y las niñas, una vez más, miren cómo suena, los niños y las niñas son maltratados. La transfiguración de Jesús, hermano, nos coloca en lugares públicos a compartir la esperanza, a compartir el consuelo, a hablar de la verdad del Evangelio. Nos lleva a nosotros a denunciar con poder y con autoridad las injusticias sociales. La transfiguración de Jesús y la epifanía de Dios nos infunden sabiduría para comprender cuál es la voluntad y la acción de Dios y llevarla a cabo. No tenemos necesidad de embarcarnos en la soledad. La manera de hacerlo es por la fe y la gracia de Dios, y esto nos da a nosotros un sentido de una vida en comunidad, en la parroquia y en la familia. Así que, hermanos y hermanas, descubrimos en el Evangelio, en la transfiguración, que tenemos que llevar esta experiencia de alabanza y adoración a los lugares en que se necesitan, allá donde las personas viven distanciadas de toda oportunidad, donde no les hablan de consuelo y en donde la necesidad de conocer a Dios es completamente importante. El domingo de la transfiguración nos lleva a nosotros a finalizar un tiempo litúrgico, pero también nos lleva al inicio de otro más. Nos lleva a prepararnos para la larga travesía a través de la Cuaresma, en donde nos vamos preparando para meditar y reflexionar en nuestra relación con Dios y meditar también en la obra de salvación que Dios lleva a cabo en Jesús. Meditaciones, reflexiones que no tenemos que realizar solos ni solas, sino que lo podemos hacer en comunidad y nutrirnos de esa esperanza que Dios
siembra en nuestros corazones. San Pablo nos brinda a nosotros una seguridad que necesitamos hoy día. La seguridad que viene de la misma palabra de Dios. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El poder y la seguridad que necesitamos, la dirección y el propósito, ya Dios nos los ha confirmado. Ya Dios nos los ha dado a nosotros, en el mismo Evangelio, en la misma palabra de Dios. Así que vayamos y vivamos la plenitud de la transfiguración, llevando a otros y a otras la fuente de toda oportunidad, verdad y esperanza, que es Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones, hoy y siempre. Amén. Confesemos nuestra fe con el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tengamos a bien elevar nuestras oraciones en la presencia de Dios y en presencia los unos de los otros. Llevemos nuestro corazón, necesidades e inquietudes a la presencia de Dios Todopoderoso. Guiados por Cristo, dado a conocer a las naciones, ofrezcamos nuestras oraciones por la Iglesia, el mundo y todos en necesidad. Por el Evangelio proclamado en palabra y obra, por comunidades de fe cercanas y lejanas, y por todos aquellos que muestran el rostro de Cristo a través del mundo. Oremos. Ten misericordia, oh Dios, por la creación del sol, la luna y las estrellas, por la vida formándose en la oscuridad de la tierra y lo profundo del océano, por las montañas, las nubes y las tormentas, por las criaturas vistas y aún no vistas, por la guía del Espíritu Santo en nuestra administración de la creación de Dios. Oremos. Ten misericordia, oh Dios, por aquellos responsables por la seguridad y la protección, por quienes acuden al llamado de emergencias y guardias de seguridad, por los abogados y defensores, por los funcionarios y líderes de gobierno, para que sean testigos de la misericordia y justicia a través del mundo. Oremos. Ten misericordia, oh Dios, por todos los que sufren de día a día, que Cristo nuestro sanador transforme enfermedad a salud, soledad a compañerismo, tristeza en consolación y sufrimiento en paz. Oremos al Señor. Ten misericordia, oh Dios, por los compañeros en el camino de la vida de esta comunidad,
de adoración, por seres queridos que no pueden estar con nosotros en este día, y por la guía durante las dificultades que enfrentamos. Que la gloria de Dios se revele alrededor y en medio nuestro. Te oramos, Señor. Ten misericordia, oh Dios. En acción de gracias por los que se han ido fielmente y que ahora descansan en su peregrinaje terrenal, que sus vidas de servicio y adoración nos inspiren en nuestras vidas. Te oramos, oh Señor. Ten misericordia, oh Dios. A ti, oh Dios, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Compartamos todos esa paz que el Señor nos regala a través de la transfiguración de Jesús, la cual se abunda a través de su palabra. Esa paz que sobrepasa toda barrera y nos hace sentir confiados. Compartamos el saludo de la paz. Oremos todos juntos esa oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.